Ya chicos, hoy día de hoy vamos a hacer dos temas de parasitología. Vamos a hacer lo que es importancia de la parasitología e introducción a la parasitología. Y luego vamos a hacer clasificación de los parásitos. Bien, entonces, bueno, ahí está mi nombre, por si quieren buscarme en el Face para preguntarme algo. Entonces vamos a iniciar con una pregunta para el tema. ¿Por qué es que se enferma una persona? Recuerden que según la OMS, el concepto de salud es bienestar tanto físico, psicológico y social. Pero eso muchas veces no se cumple. Entonces es ahí cuando la persona se enferma. ¿Pero por qué se enferma la persona en sí? O sea, tenemos diferentes factores. Primero tenemos lo que es el factor físico, que puede ser el sol, puede ser el frío. ¿Por qué el sol? El sol, ¿cómo me puede causar una enfermedad? Por ejemplo, las personas que les da golpe de calor o las personas que le da hipotermia, entonces eso nos va a causar una patología. También los químicos, por ejemplo, la lejía, a veces se confunden y se toman la lejía, o hay otros químicos que al contacto de la piel, pues lo hace, produce quemaduras, etcétera. Los factores nutricionales, la anorexia, la obesidad, la diabetes, y los factores ecológicos que son, por ejemplo, la contaminación ambiental, etcétera. Pero lo que vamos a hablar hoy día son los factores biológicos, que los factores biológicos se pueden dividir de diferentes formas, ¿sí? Iniciando por los factores de la bacteriología, es decir, las bacterias. Luego tenemos lo que es la virología, porque son los virus. Y tenemos la micología, que son los honguitos, ¿sí? Todos esos que ven, las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos propiamente dichos, todos ellos se consideran parásitos generales. Y luego tenemos los parásitos propiamente dichos, que son los parásitos que están dentro de la parasitología médica. Es decir, son aquellos que producen algún tipo de patología, enfermedad o daño en el ser humano. Entonces, dentro de la parasitología médica, como les mencioné, aquí tenemos dos grandes grupos. Empezamos por los protozoarios y tenemos los metazoarios. Esto es importante, chicos. Los protozoarios se forman, vamos a hablarlo después, más adentro, pero para que se acuerden, los protozoarios son unicelulares, ¿sí? Ahora, por ejemplo, ¿cómo se acuerdan de esto de los proto? ¿Qué es un proto? De un prototipo. Por ejemplo, prototipo. Un prototipo, ¿cómo es? Es algo simple, es algo pequeño. Entonces, los protozoarios son células más pequeñitas, generalmente solo se ven con el microscopio, son unicelulares. Las células también son bien definidas, son redonditas, como ustedes pueden ver aquí, las células son bien redonditas, etcétera, ¿no? Y los metazoarios son como es la meta del prototipo, es decir, son organismos más complejos, que son más grandecitos. Eso lo podemos observar a simple vista, ¿sí? Dentro de los metazoarios tenemos dos tipos, que son los artrópodos y los helmintos. Dentro de los artrópodos vamos a estudiar principalmente las arañitas. Claro que hay más subclases de artrópodos, pero principalmente las arañitas. Y en este caso de los arañitas o los arácnidos, tenemos dos que son de importancia médica. El primero, que es el Oxoceles laeta, y el segundo, que es el Lactrodectus mactam. Estos son los dos arácnidos que tienen importancia médica porque son venenosos y se pueden encontrar en el ambiente. Por ejemplo, los que tienen chacra o los que tienen casita de esteras, ahí podemos encontrar la araña violinista, que es la Loxosceles laeta, o la Lactrodectus, que es un poco más grandecita, más gordita, más negrita. Y luego tenemos los helmintos, que helmintos prácticamente son los gusanos. Helmintos son gusanos, ¿sí? Más adelante vamos a ver que este también se subclasifica. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a ver qué es un parásito, chicos. Un parásito, de forma, pues, la definición vendría a ser un ser vivo o un organismo que de manera temporal o de manera permanente va a habitar ya sea en el interior o en la superficie de otro organismo de diferente especie. Ahora, este otro organismo de diferente especie se llama huésped. El huésped o el hospedero. ¿Bien? Ahora, cuando el parásito entra en el huésped, ¿para qué entra el parásito? ¿Qué es lo que busca? Primero, un lugar donde vivir.
va a buscar lo que es nutrición, es decir, comidita, va a buscar crecer, desarrollarse, o sea, por ejemplo, hay algunos parásitos que empiezan como huevitos o empiezan como quistes y luego poco a poco se van a ir desarrollando, ¿sí? Hasta llegar a su forma adulta. Y también van a buscar la reproducción. Entonces recuerden, un parásito busca nutrición, desarrollarse y reproducirse. Y ahora, este punto es importante porque es lo que en sí define como un parásito, ¿no? Es que va a producir daño, produce daño en el huésped. Si es que el parásito, por ejemplo, entra en nuestro cuerpo, un gusanito, pero no le hace daño al huésped, entonces no es una parasitosis, sino tiene otro término que lo vamos a ver más adelante. Pero recuerden, un parásito produce daño en el huésped, puede ser temporal o permanente. Los que entran en los humanos, los que producen enfermedades, son mayormente permanentes. Ahora, ¿por qué se dice que puede ser en el interior o en la superficie? Por ejemplo, en el interior puede ser una Taenilasolium, una ameba como cerebro, como le dicen en la tele, y en la superficie puede ser un ácaro o puede ser, por ejemplo, un piojito. Un piojito está en la superficie, no está dentro de nuestro cuerpo. Entonces, por eso en la definición nos dice que puede ser dentro o en la superficie. Bien, ahora, hablando de los huéspedes, tenemos varios tipos de huésped. Empezando por el huésped intermediario y luego tenemos el huésped definitivo. El huésped intermediario va a ser que el parásito, el gusanito, va a estar dentro del chanchito. Por ejemplo, puede ser un chanchito, una vaca, un zancudo, incluso el mismo gato, etcétera. Sí, entra el parásito, pero el parásito se va a quedar ahí. O sea, no va a crecer, no se va a reproducir, no se va a desarrollar. Solo entra y se queda ahí. En cambio, en el huésped definitivo es cuando el parásito que entró, por ejemplo, con un huevito, luego creció y luego se desarrolló completamente. Entonces, en el intermediario, el parásito se queda de forma estacionaria. Y en el definitivo es que ya alcanza la madurez sexual, es decir, ya se desarrolla. Bien, hay parásitos que, por ejemplo, necesitan un huésped intermediario, es decir, el chanchito y luego el humano. Y hay otros que no, hay otros que pueden entrar directamente en el ser humano, ¿sí? Que eso ya lo van a ver más adelante en las clases. Entonces, un ser vivo o un animal, principalmente los animales, se van a clasificar en dos. Puede ser un predador o un parásito. El predador va a ser aquel ser vivo que va a cazar al otro, incluso lo va a matar para comérselo, como son los leoncitos. En cambio, el parásito vive en una asociación biológica con su huésped, es decir, necesita de la otra persona. Un parásito no te va a matar de aquí a 6 horas o a 8 horas o 24 horas, sino que el parásito se va a mantener en ti incluso años. Hay parásitos que, por ejemplo, los niños lo agarran a los 4 años, 3 años, están agarrando, jugando con la mano, no se lavan bien, ingieren un parásito, pero en ese tiempo no va a desarrollar la enfermedad, sino hasta cuando tenga 50 años, 40 años, ahí recién que el parásito ya creció, ahí recién es cuando desarrolla la enfermedad. ¿Por qué el parásito en una primera instancia no mata al huésped? Porque necesita del huésped para crecer, para alimentarse y para reproducirse, ¿sí? Y eso se le llama lo que es la asociación biológica. Ahora, esta asociación biológica vamos a dividirla en dos, si es que son de la misma especie o si es que son de diferentes especies. Si son de la misma especie, tenemos lo que se llama la sociedad. Es decir, individuos de la misma especie se juntan, pero si uno se separa del otro, no va a significar su muerte. O sea, la otra persona o el otro individuo puede estar tranquilamente viviendo por sí solo, pero a veces se juntan para cazar, para reproducirse, etcétera, pero tranquilamente puede estar solo. En cambio, en la colonia, en la sociedad, por ejemplo, una manada de leones, etcétera. En cambio, en la colonia va a existir una relación de interdependencia. Es decir, el uno va a necesitar siempre del otro. Si es que uno se queda solito, no va a poder sobrevivir en el medio ambiente. Ay, ¿qué pasó? Allá, ahí se ve. Entonces, en las colonias recuerden que hay la interdependencia y tenemos, por ejemplo, las abejas, las hormiguitas, etcétera. Y cuando hablamos de la asociación biológica de diferentes especies, tenemos lo que es el mutualismo, es decir, ambos se van a beneficiar, los dos individuos se benefician de la existencia del otro. Tenemos lo que es el comensalismo, cuando solo uno se beneficia, pero ojo, aquí no hay un daño en el hospedadero. Como les dije antes, ¿sí?
Y luego tenemos el parasitismo, que también solo hay uno que se beneficia, pero aquí sí hay un daño del hospedero. Es decir, tenemos parásitos que pueden estar dentro de nosotros, pero por el momento recién están creciendo, no nos hacen nada, están ahí tranquilitos. Entonces ahí no podemos decir que es una parasitosis, sino es una relación de comensalismo. Pero cuando ese mismo parásito ya empieza a crecer, empieza a generar la enfermedad, ahí ya se habla de una parasitosis humana. ¿Sí? Ah, ya, y para regresar a esto del hospedero, también tenemos, aparte del hospedero, tenemos lo que son los vectores. Sí, los vectores, como por ejemplo, ahorita que está fuerte el dengue, el zancudo, que es un vector. ¿Por qué? Porque transmite el virus, ¿no? De una persona hacia otra. Tenemos los que son los vectores también, aparte de como otro tipo de huésped. Y bueno, hablando todo esto, ¿por qué creen que sea importante la parasitología médica? ¿Alguien quiera participar? Ujú. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Ya, es importante estudiar la parasitología primero para el diagnóstico, así como por ejemplo una neumonía. Para saber qué tipo de neumonía es, yo tengo que buscar cuál es la bacteria que está causando la neumonía para matar a la bacteria y yo no haga esos síntomas. Lo mismo para los parásitos, ¿no? Los parásitos también te pueden producir una neumonía, también se pueden enquistar en los pulmones, entonces también te puede producir otro tipo de síntomas. Entonces, si yo sé las características y la clínica que me da un parásito, yo puedo llegar tranquilamente al diagnóstico. Y otra cosa es para la prevención. La prevención es muy importante porque en el año 2017, según el Boletín Epidemiológico del MINSA, nos dice que una de cada 3 personas en el Perú tiene parásitos intestinales. Una de cada 3 personas. Entonces, por ello es importante la prevención, porque muchos de estos parásitos, la forma de transmisión se puede cortar con simplemente lavarse las manos. Entonces es importante, o con simplemente usar sandalias, o con simplemente pues lavarse los dientes, o con una buena higiene se puede evitar contagiarse de algún parásito. Ahora, según la OMS, nos dice que el 20% de la población africana y latinoamericana sufre de alguna parasitosis. Como por ejemplo, ustedes, en este año, anteriormente, ¿se han desparasitado? ¿Alguien se ha desparasitado en su vida? No, ya, pero ¿cuántas veces? O sea, son 2 veces al año que se tiene que desparasitar una persona. 2 veces al año. Y la gente no lo hace porque no conoce la gravedad de que es infectarse por un parásito. ¿Sí? Bien, entonces en eso radica la importancia, en el diagnóstico y en la prevención. Bien, ahora vamos a pasar a hablar de la clasificación de los parásitos. ¿Sí? Bueno, empezamos. Los tipos de parásitos pueden ser obligatorios o facultativos. Obligatorios, ¿por qué? Porque viven de forma permanente en el hospedador. Es decir, si ese parásito sale al aire libre, se muere. No puede vivir sin un hospedador. Y el facultativo es porque pueden estar al aire libre, es decir, pueden vivir fuera del hospedador si las condiciones son propicias. Es decir, un chanchito que esté infectado con un parásito hace su popó en la calle y el parásito está en la popó, el parásito tranquilamente se va a quedar ahí en la popó unas semanas o 2 semanas. Y luego viene un niñito que está jugando, que no sabe que ahí hay popó, se mancha y luego va a comer, se agarra las manos y se contagia del parásito que está en la popó del chanchito. Es decir, es facultativo porque puede vivir al aire libre, ¿sí? No solo en la popó, sino en cualquier superficie en la que tenga contacto. Ahora, según la topografía, los tipos de parásitos se van a dividir en dos. En ectoparásitos, es decir, fuera, y endoparásitos dentro, como les dije. Hay algunos que viven dentro y otros que viven fuera, es decir, en la superficie del cuerpo. Y también por su localización. Y aquí tenemos los enteroparásitos, es decir, que van a vivir en todo lo que es el tracto digestivo, los hemoparásitos, que son los que se alimentan de la sangre, y los histoparásitos de los tejidos. Ahora, esta es la clasificación general de los parásitos. Eso lo tienen que tener
bastante en cuenta, porque cuando estudian parásito por parásito por parásitos, es mucha información cada parásito, ¿no? Entonces, es que tú ya sabes, ya este es protozoario. Si es protozoario, entonces tiene solo una célula. Y si es del protozoario flagelado, entonces tiene flagelos. En cambio, si tú no sabes qué tipo de parásito es, o en qué clasificación, en qué clasificación estás, no te vas a poder ubicar en el mapa y te va a ser mucho más difícil estudiar cada tipo de parásitos. Entonces, como les dije, los parásitos tenemos en dos, ¿no? Los protozoarios y los metazoarios. En los protozoarios, apunten, son unicelulares, son eucariotas. Ahora, en los núcleos, la mayoría de protozoarios tienen solo un núcleo, pero también hay algunos casos en los que tienen 2 núcleos o 4 núcleos, ¿ok? Ahora, ¿cómo comen? O sea, ¿cuál es el tipo de nutrición de los protozoarios? Es por fagocitosis. Estos pueden ser tanto sexuales o asexuales. En caso de que sean sexuales, esto se produce por algo llamado la metagénesis, cuando les pregunten, ¿sí? Los protozoarios principalmente vienen en presentación de quistes, ¿sí? Los quistes son, cuando les dicen quiste de tal, puede ser un protozoario. Es muy probable que sea protozoario cuando les digan quiste. Ahora, estos protozoarios a su vez se van a dividir en más tipos. Tenemos lo que son las amebas, los flagelados, los ciliados y los ampicomplexos. Ahora, estos protozoarios se clasifican según el movimiento, o sea, cómo se mueven o a través de qué se mueve el, el parásito, ¿no? Por ejemplo, si es una ameba, se mueve por lo que son ¿cómo se llama? Por los pseudópodos. Sí, ahorita les voy a hacer el esto. En cambio, si son flagelos, pues obviamente porque tienen flagelos, ¿no? Alrededor. Si son ciliados, porque tienen cilios, que son vellosidades chiquititas. Y si son los ampicomplexos, son aquellos que no se mueven. ¿Sí? Los ampicomplexos no se mueven. Entonces vamos a hacer aquí un dibujito. A ver. Las amebas generalmente son de esta forma. A ver. Las amebas suelen ser de esta forma, ¿sí? Ahora, como les dije, principalmente tienen un solo núcleo la mayoría. ¿Ok? Y ahora, las amebas van a estar compuestas por 2 espacios, ¿sí? El de afuera, que es el ectoplasma, y el de adentro, que es el endoplasma. Ahora, las amebas también aquí van a tener como una abertura. Esta abertura de acá se llama la vacuola pulsátil. Es la vacuola pulsátil o la vacuola retráctil. Ahora, esta colita que ustedes ven acá, de este lado, sí, casi todas las amebas van a ser así, como que amorfas y tienen como una colita gruesa. No es como los otros tipos de parásitos que son colitas como hilos, un poco más delgadas, sino que van a tener una colita gruesa. Y esta colita gruesa se llama el pseudópodo. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer la ameba es que primero, por la vacuola contráctil va a empezar el movimiento, se mueve y por física, más que nada, es que llega a la pseudópoda, que es la que impulsa el movimiento para que se vaya más para atrás, ¿ok? Ese vendría a ser las amebas. Luego tenemos a los ciliados. Los ciliados también son muy parecidos, la verdad. Entonces vamos a dibujar un ciliado que tienen una colita así, vienen así, así y aquí, más o menos así. Y los ciliados tienen boca y tienen ano, en este caso. La boca se encuentra principalmente en la parte de arriba y el ano pues aquí abajito, ¿sí? La boca se llama citostoma. Esta es la boca. Y el ano se llama citopigio. ¿Ok? Ahora, cuando el ciliado come, va a entrar por algo que se llama la citofaringe. Y luego de la citofaringe tienen lo que es una vacuola alimentaria. Una vacuola alimentaria. Y luego, pues la vacuola alimentaria hace el desecho por el citopigio. ¿Sí?
Y aquí, por ejemplo, en los ciliados, un ejemplo de los ciliados vendría a ser el Balantidium coli. El Balantidium coli. El Balantidium coli que nos produce, para que vayan teniendo un poco más de conocimiento, úlceras intestinales. Y las amebas, un ejemplo de las amebas vendría a ser la Entomoeba histolítica. Entomoeba histolítica. Y bueno, ahora vamos a hablar de los flagelados. Y bueno, los flagelados son fáciles de reconocer porque tienen una colita, ¿sí? Son los más fáciles de reconocer los flagelados. Tienen que reconocer la estructura de cada uno porque en parasitología les va a ver lo que es macro y micro. Es decir, van a ver capítulos que van a ver la macroscopía y otros que van a ver la microscopía. Ahí les voy a pasar una guía por el grupo de WhatsApp para que ahorita también se las proyecto, ¿no? Para que puedan diferenciar. Por ejemplo, en macro las van a poner una araña disecada, así una araña grande, y ustedes tienen que identificar que, pues, cómo es la morfología. Disculpa, ¿pueden dejar de hablar, por favor? En la araña pueden ver, cuántas patitas tiene, cómo es la cabeza, de qué color es, etcétera. Pero también van a tener esa araña en el microscopio. Entonces, ahí van a ver cómo es su sistema digestivo, si es que tiene ano, si es que tiene boca, cuántos dientes, cuántos ojos. Todo eso les van a preguntar en el examen, si es que estudian en la facultad. Todos estudian acá, ¿no? ¿Sí? Ya, bueno, si no, igual tienen que saber eso porque igual se los van a poner en el microscopio, ¿sí? Bueno, entonces, los flagelados, continuando con los flagelados, van a ser mayormente unas bolitas así, y aquí tienen como un punto de nacimiento donde salen pues todos los flagelos, ¿sí? Para arriba, para abajo, por todos sitios. Ahora, el punto de donde salen todos los flagelos, bueno, también la mayoría tiene lo que es acá una membrana ondulante. Ondulante, ¿sí? Ya. Ahora, dentro de los flagelados tenemos varios. Principales tenemos el Trypanosoma crucis, que pues se transmite por la enfermedad de Chagas. Si han escuchado la enfermedad de Chagas, es por el Trypanosoma crucis. Ahora, la Trichomonas vaginalis también es importante porque es la que produce la vaginosis, que la vaginosis pues es una ITS. Luego tenemos también la Leishmania peruvians y la más conocida y la más bonita de dibujar porque es bien curiosa es la Yardia alambre. La Yardia alambre, ¿sí? La Yardia alambre nos produce malabsorción intestinal. Bien, entonces estos son los tipos que estaban acá arriba. Y ahora, entrando a los metazoarios, son, como les dije, son más complejos. Son más grandes, tienen más órganos, etcétera. Y estos metazoarios se dividen en dos, que son los helmintos y los artrópodos. Como les dije, helmintos o gusanos. Y ahora, estos helmintos a su vez se dividen en dos, en los nemátodos y en los platelmintos. Ahora, platelmintos, de planos, es decir, son gusanos planos. Y los nemátodos son gusanos un poquito más, también son planos, pero son un poquito más alargados, ¿sí? Luego, los platelmintos se dividen en dos, que son los tremátodos y los céstodos. Aquí me faltó una S. Y los cestos, que también lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pasamos la diapo. Y bueno, aquí está, se ve. ¿Sí? Entonces, como les dije, ya vamos a terminar, chicos, no se duerman. Como les dije, los protozoos son amebas, flagelados, ciliados y pues los zoosporas. Ahora, ¿cómo es que se mueven? Lo principal en los protozoarios es que tienen que saber cómo se mueven, porque según eso es que se clasifican. Algunos por pseudópodos, otros por flagelos, otros ciliados y otros que no se movilizan. La mayoría, como ven, todos son unicelulares, ¿sí? Como les dije también, tienen la forma de quiste y trofozoito. Ahora, en los que no se mueven, también son quistes, pero también se van a reproducir a través de gametos. Son quistes, recuerden, protozoos, quistes, trofozoitos, unicelulares y se mueven la gran mayoría. Y también estos de aquí se van a reproducir. Ahí, la reproducción puede ser binaria, puede ser asexual o sexual, más fácil. Y la mayoría todos son anaerobio facultativo. Todos los protozoitos anaerobio facultativo. Y se alimentan por fagocitosis. Y bueno, en este de aquí
que es el ciliado, también es más que nada por vacuolas, pero casi todo es por fagocitosis. Y el único que no se reproduce por fagocitosis de los protozoos son el que no se mueve, que se produce por difusión simple. Ahora, de los helmintos, los nemátodos son redonditos, sí, recuerden. ¿Helmintos en qué se divide? En nemátodos y platelmintos. Los platelmintos son planos y los nemátodos son redondos, más fácil, ¿sí? Los nemátodos son redonditos, son multicelulares, como les dije, porque estos son ya de la otra clase. Aparte de los protozoos, ¿cómo se llama la otra clase que les dije? Parásitos. Aquí, parásitos, protozoos. ¿Quién está a su costado? Los nemátodos. Y los nemátodos que les dije son más complejos, es decir, son multicelulares. ¿Bien? Entonces, por eso aquí les dice los nemátodos son redondeados y multicelulares. La mayoría de los nemátodos suelen ser por sexo separados, no son asexuales, ¿sí? Son diferenciación de sexo. Ahí en el microscopio, ustedes tienen que ver cuáles, por ejemplo, les van a poner una taenia y tienes que decir si es hembra o si es macho. Entonces tienes que saber los órganos de la taenia, cómo son internamente. Y también estos nemátodos, o los helmintos, como son gusanos, que tienen huevos y luego tienen larvas, a diferencia de los otros que eran quistes y trofozoitos. Sí, protozoarios, quistes y trofozoitos, y los helmintos son huevos y larvas. Entonces, tenemos los trematos y los cestos. De igual forma, los trematos tienen una forma de una hojita como ovalado, y los cestos pues van a tener cabeza, van a tener cuerpo, van a tener ganchos y van a tener ventosas. Es decir, en los cestos ustedes van a encontrar una cabecita así, que van a tener así sus ganchitos. Va a tener su cuello y luego su cuerpo, etcétera, ¿no? Y en los trematos van a ver así una bolita como así ovalado. Sí, pero ambos planos. O sea, son planos, ¿sí? Son como hojitas, no tienen grosor. Y aquí en los cestos son hermafroditas. Los cestos y los trematos son hermafroditas. Y luego tenemos los artrópodos. Los artrópodos les dije que nos vamos a centrar principalmente en las arañitas. ¿Cuáles eran las dos arañitas que les mencioné? Lactrodectus, Mactan y Laxuceles laeta. Esos dos son las arañitas principales que tienen que saber y que lo van a ver más adelante en un tema separado, ¿sí? Y bueno, chicos, eso sería a grandes rasgos la importancia de la parasitología y pues una clasificación grande. Ahora, vamos a repasar la clasificación, ¿sí? Primero, ¿qué tenemos? Los parásitos. Luego se dividen en dos. ¿Quién está acá? Protozoos y metazoos. Los protozoos, ¿en cuántos se dividen? En 4. ¿Cuáles son? Amebas, ya, amebas, ¿quién más? Ya, ciliados, flagelos y amipoplexas, ya. ¿Todos se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? Ya. A ver, una memotecnia vamos a armar, ¿sí? Ya, A de ama, F de familia, C de con y A de apreciación. Ama a tu familia con apreciación. Amebas, flagelos, ciliados y apicomplexas. Apreciación. ¿Sí? Para que se acuerden, esos de ahí. Ahora, del otro grupo, de los metozoarios, ¿en qué se dividen los metozoarios, chicos? Helmintos y, claro, en las arañitas prácticamente. Los helmintos, ¿en cuánto se dividen? En dos. ¿Cuáles son? Hemátodos, platelmintos y céstodos. Ahora, ¿por qué se les dice platelmintos? ¿Cuál es la característica principal? Porque son planos, ¿sí? Bueno, ya con eso tienen todo prácticamente. Y los cestos, porque son planos, pero son ovalados, como unas hojitas circulares. ¿Sí? Aquí está, son debajo de los helmintos. Los nematodos son los gusanitos un poco más grandes, son más gruesitos, no son tan planos como los otros. Ajá. No, el ascaris está acá, mira. A ver.
Mira, el Ascaris vendría a ser un cesto, es más plano. Ahorita te voy a mostrar, ¿ya? Bueno, bueno, también les puse cómo estudiar parasitología. Ustedes tienen que tener una metodología. Estudiar parasitología es simple, porque aquí no hay mucho que relacionar, como por ejemplo estudiar semiología, fisiología. Fisiología tienes que saber, o sea, saber relacionar y entender bien. En cambio, en parásitos, es que no quieres analizar mucho, lo puedes memorizar, ¿sí? Entonces, en parásito, lo que tú tienes que saber de cada parásito, primero es el ciclo biológico. Cómo inicia desde quiste, trofozoito y cómo se va desarrollando a lo largo de su vida. Otro es el método de transmisión, si es transmisión fecal o por mano, etcétera. La morfología quiere decir cómo es ese parásito, si es plano, si es redondo, si tiene cabeza, si tiene flagelo, qué órganos tiene, si es unicelular, pluricelular, etcétera. Y la función, es decir, la fisiología del parásito, cómo es que, por ejemplo, según la morfología, hay parásitos que tienen ganchitos. Entonces, ¿esos ganchitos para qué sirven? De la forma de transmisión o dentro del contagio, ¿para qué sirven esos ganchitos? O otros que son planos, ¿por qué son planos? Sí, ¿cuál es su método de adherencia al cuerpo humano? Eso tienen que saber. Epidemiología es fundamental porque hay algunos parásitos que pues solo viven en ciertos sitios, no van a estar o solo se presentan en cierto rango de edad. Por ejemplo, en niñitos, la mayoría de parásitos o de parasitosis se adquieren cuando son niñitos. O también en los adultos, por ejemplo, cuando comen chanchito crudo o a término medio, esas cosas también pueden adquirir ahí parásitos. Otra cosa que tienen que saber es la profilaxis, es decir, cómo vamos a matar a ese parásito. Luego, la patogenia, cuáles son los síntomas o la clínica que nos produce ese parásito y cómo vamos a diagnosticar esta parasitosis. Ahora, lo que se les recomienda es que puedan hacer fichas de cada parásito, tengan su ficha. Es decir, todos los que son ciliados de un solo color, hojas de un solo color, pero una ficha de cada uno. Es decir, en cada ficha, por ejemplo, ponen el nombre y la foto, la morfología, cuánto mide, de largo, de ancho, si tiene cabeza o no tiene cabeza, luego cómo se transmite, el ciclo biológico, ustedes van a tener que vivir con estos diagramas, o sea, se van a acostumbrar a tener estos diagramas de acá, tienen que saber leerlos. La patogenia, el diagnóstico, tratamiento, manifestaciones clínicas, cómo se previene, epidemiología, clasificación y reproducción. Ustedes tienen que tener, para que no se les olvide, les sea más fácil, una ficha de cada parásito, ¿sí? Y lo que les dije era la guía. Ay, ¿verdad? ¿Dónde está la guía? Aquí está. Esta es una de las tantas guías que hay en la facultad, porque en sí, por cada parcial había una guía, parcial 1 y parcial 2. Y en la guía te va a venir, tú tienes que poner tanto la microscopía como la macroscopía del parásito. Ahí está abriendo un ratito. Bien. Entonces, por ejemplo, de los céstodes, ahí está la taenia, como les dije. ¿Qué vas a ver? La microscopía. ¿Cuántas ventosas tiene? Su cabeza, o también llamado escólex, el cuello, proglótides inmaduros y el cuerpo de la taenia. Y tienes que poner ahí. ¿Cómo es el escólex? ¿Cómo está el estrobilo? Si está inmaduro, si está maduro, si está grávido, en este caso de la reproducción. ¿Cuál es el tamaño? ¿Cuál es la forma? Etcétera. Como pueden ver, eso es en el caso de la microscopía y los órganos que ustedes ven en el microscopio, ¿no? También, aparte de cada parásito que ustedes estudien, tienen que estudiar su forma, o sea, en cada ciclo de vida, es decir, si son huevitos o si son larvas o si ya crecieron de cada etapa, tienen que estudiar el tamaño, qué órganos tiene, etcétera. ¿Cómo está? Y aquí, como les dije, todo esto de arriba era la microscopía y aquí abajo está la macroscopía, que ustedes ahora en su práctica van a ver tanto en el microscopio como también en las muestras de los parásitos disecados, ¿no? Estas son fotos de acá de la facultad que ustedes van a ver ahora. Desde la taenia y pues así sucesivamente de los otros parásitos. Ahora se los paso por WhatsApp. Y ya, eso sería todo, chicos. Sí, ahorita lo mando. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguna duda? De- Ah, ya está el botero.
No los puedo pasar por Telegram. ¿Tienen Telegram? Ya, ahorita que deje de compartir, me escribes para mandarles por Telegram, porque ahí tengo los libros. ¿Ya?